La reforma constitucional en materia de derechos humanos es una reforma histórica que por primera vez transforma la relación del Estado con los individuos que integran a la sociedad. Vientos de Libertad da voz a los principales protagonistas de estas reformas, actores políticos, académicos e integrantes de distintas organizaciones sociales. Reflexiones que tienen como propósito acercar estas reformas a la sociedad, conocer cómo pueden contribuir a mejorar nuestra vida cotidiana, cómo participan en la democratización de nuestro país y cómo ayudan a conformar ciudadanía. Los invitamos a ser partícipes de estos nuevos tiempos, estos vientos de libertad. Hola, iniciamos aquí en la Biblioteca Vasconcelos este ciclo de mesas redondas titulado Vientos de Libertad, Derechos Humanos. Vamos a reflexionar en torno a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Para esta reflexión hemos convocado lo mismo a representantes del Senado que integrantes de distintas organizaciones de la sociedad civil y desde luego académicos. Vamos a iniciar la primera de estas mesas redondas con una pregunta fundamental. ¿Cómo cambia la relación entre Estado y sociedad a la luz de estas reformas constitucionales? Iniciamos este programa, estas mesas de trabajo con el tema de la reforma constitucional en torno a derechos humanos. Una reforma, hay que decirlo, histórica. Una reforma que de alguna manera plantea una relación diferente entre la ciudadanía y la sociedad. Nos parece determinante que el Canal 22 abre el espacio a esta reflexión. Nos acompañan, y estoy muy contento de que sea así, Clara Hutzinman, de Incide Social y por muchos años integrante de organizaciones sociales, quien ha realizado un trabajo muy importante en términos de los derechos humanos en este país. Nos acompaña también el doctor Francisco Ibarra, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es el coordinador e investigador también del Instituto de Posgrado, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y está con nosotros también una vieja amiga, vieja compañera de escuela mío, y hay que decirlo, del CCH Naucalpan, Eliana García. Eliana García, la verdad de las cosas es que pues las distintas fuentes de los periodistas nos dicen que Eliana ha sido determinante para la consumación de esta reforma constitucional, con un trabajo, ahí sí, de zapa, mi querida Eliana. Y bueno, vamos a las preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros, a nuestros tres invitados. Y vamos a las preguntas. Doctora, sé que en el año 2003 usted presenta lo que puede considerarse un informe fundamental para el diagnóstico en términos de la realidad de los derechos humanos a la Oficina del Alto Comisionado en los Derechos Humanos en México. Un informe en conjunto de más temas, ¿no?, que los que usted trabajó, que va a ser determinante para esta recomendación, que de alguna manera es como el embrión de lo que serán estas reformas constitucionales. Y es el embrión porque de alguna manera establece algo que es fundamental, a los derechos humanos como eje fundamental de nuestra Constitución. Doctor, ¿qué nos puedes decir sobre este informe que realizaste en el 2003? Es un diagnóstico que trata de definir los obstáculos que había en México para cumplir sus compromisos y particularmente las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Entonces, el diagnóstico fue hecho para la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en ese momento, por la oficina en México, y convocaron a 4 expertos, entre los que estuvo Sergio Aguayo, Isidro Cisneros y Miguel Sarre, que fue el que hizo la parte de derechos civiles. A mí me tocó hacer solo dos partes, derechos económicos, sociales y culturales, un tema muy poco trabajado, no solo en México, sino a nivel internacional, porque siempre se han trabajado los derechos civiles y políticos, y el otro era Isidro Cisneros. Ahí hubo 20 recomendaciones y se hizo muy interactivo con sociedad civil. Hicimos reuniones en todo el país, escuchando
cuáles eran los temas que preocupaban a la población en materia de derechos humanos, y hay 20 recomendaciones, una de las cuales es la obligación del Estado mexicano de armonizar la legislación interna respecto de todos estos instrumentos internacionales que el gobierno había firmado a lo largo de varios años. México es uno de los países que más instrumentos ha firmado, pero el tema es cómo esos instrumentos pasan a ser marco realmente de la gestión de los derechos humanos dentro del país. Doctor Ibarra, en términos jurídicos, ¿qué tan importante es esta reforma y qué implica? Redefinirá, por ejemplo, o planteará una agenda para la reforma política. Indiscutiblemente, uno de los ejes centrales de la reforma política debe ser la protección y defensa de los derechos humanos, y ya en este momento lo estamos plasmando a nivel constitucional. Redefinirá también, desde luego, la posición de las autoridades con relación a esta protección de derechos humanos, y también podemos esperar una redefinición de la ciudadanía, de estas actividades que la ciudadanía tiene y realiza con frecuencia para la defensa de los derechos humanos. Creo que también abre una puerta, quizá un poco más ancha, para que la sociedad civil, para que los organismos defensores de derechos humanos participen en esta protección que es tan fundamental para el Estado mexicano. Es de la mayor importancia. Redefinir muchos hechos que son importantes y de alguna manera, sobre todo esa relación de la sociedad con el Estado. Eliana García, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo determinante? ¿Qué es lo trascendente? Si hiciéramos un resumen, pues muy abusivo, pero a veces así la televisión hay que reconocerlo. Pero ¿qué es lo determinante en esta reforma de 11 artículos constitucionales? En México, la Constitución se ha hecho amiga de los derechos humanos en todas sus implicaciones. Incluso nosotros podríamos considerar que el corazón, el alma de esta reforma se encuentra en el artículo 1 constitucional, que establece de manera muy clara el cambio se cambia la denominación del título y se dice de los derechos humanos y sus garantías. Efectivamente es una reforma trascendental, como establece el doctor Ibarra. Y más en México, que teníamos un retraso en este tema muy importante. Entonces, para nosotros como país es una reforma trascendental. Incluso yo me atrevería a ser quizá exagerada en decir que es la más importante reforma en materia de derechos desde el siglo pasado. Para nosotros es muy importante, pero apenas estamos empezando a ponernos a la par de reformas constitucionales que se han hecho en Ecuador, en Bolivia, en otros países donde tienen reformas importantísimas, propio Perú, importantísimas en materia de derechos humanos. Entonces, ahora ya nos amigamos como país en la Constitución con los derechos humanos. Qué bonito término ese de ya nos amigamos, ese término donde de pronto los derechos humanos se tienen que respetar y se tienen que garantizar, pero por este principio humano y por ese sentido de lo amigo, ¿no? Y de lo que de alguna manera vincula a Estado y sociedad en la construcción, y de eso se trata también, de una sociedad más democrática. Bueno, continuamos adelante aquí en esta mesa de trabajo en Vientos de Libertad, Derechos Humanos.